Una mujer pobre queda en la calle con su hija bebé. Un día entra a un restaurante de lujo a pedir comida y una mesera la humilla, pero a los minutos llega el dueño. Mira lo que éste hizo al ver semejante situación. María despertó sobresaltada por el llanto incesante de su pequeña hija Ana. Con los ojos aún nublados por el sueño, se levantó de la cama y se dirigió hacia la cuna improvisada que había armado en un rincón de la habitación. Al tomar a Ana en sus brazos, María sintió una oleada de amor y preocupación. Era una joven madre soltera, luchando por salir adelante en un mundo que parecía estar en su contra. Mientras arrullaba a su bebé, María pensó en lo que le deparaba el día. Tenía que ir a trabajar a la fábrica textil donde había estado empleada durante los últimos 2 años. No era un trabajo glamoroso, pero le permitía poner un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Aunque las condiciones laborales no eran las mejores y el salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, María se sentía agradecida de tener un empleo estable. Con Ana ya más tranquila, María la dejó en la cuna y se preparó para enfrentar el día. Se vistió con su uniforme de trabajo, un overol azul desgastado y una camiseta blanca que había visto mejores días. Luego, se dirigió a la pequeña cocina para preparar un biberón para Ana y un café negro para ella misma. Mientras el agua hervía, María se permitió un momento para reflexionar sobre su situación. Desde que el padre de Ana las había abandonado, María había tenido que arreglárselas sola. No tenía familia cercana a la que acudir en busca de ayuda y sus amigos eran escasos. La mayoría de las personas que conocía estaban demasiado ocupadas lidiando con sus propios problemas como para preocuparse por los de María. A pesar de las dificultades, María se mantenía fuerte por su hija. Ana era su razón de vivir, su motor para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Con el biberón y el café listos, María se apresuró a alimentar a Ana antes de salir hacia la fábrica. La pequeña apartamento que alquilaban estaba ubicada en un barrio modesto, a unas pocas cuadras de la fábrica. María caminaba rápidamente por las calles, esquivando a los transeúntes y tratando de ignorar las miradas de lástima que algunos le dirigían al verla con un bebé en brazos. Al llegar a la fábrica, María se encontró con su compañera de trabajo y amiga, Lucia. Lucia era unos años mayor que María y había sido un gran apoyo desde que comenzó a trabajar en la fábrica. Siempre estaba dispuesta a escuchar las preocupaciones de María y a ofrecer consejos cuando era necesario. «Buenos días, María», saludó Lucia con una sonrisa cansada. «¿Cómo está la pequeña Ana hoy?» María le devolvió la sonrisa. «Está bien, gracias por preguntar, aunque anoche no durmió mucho, así que estoy un poco cansada». Lucia asintió comprensivamente. «Te entiendo perfectamente. Cuando mis hijos eran pequeños pasaba más noches en vela que durmiendo, pero ya verás, todo mejorará con el tiempo». Las dos mujeres continuaron su conversación mientras se dirigían a sus puestos de trabajo. La fábrica textil era un lugar ruidoso y caótico, con máquinas de coser zumbando constantemente y el aire cargado de pelusa y polvo. María se sentó frente a su máquina asignada y comenzó su jornada laboral, concentrándose en las piezas de tela que pasaban rápidamente bajo la aguja. A medida que avanzaba la mañana, María no pudo evitar notar que había una atmósfera extraña en la fábrica. Los supervisores parecían más tensos de lo habitual y había murmullos entre los trabajadores sobre posibles despidos. María trató de no dejarse llevar por los rumores y se concentró en su trabajo, pero una sensación de inquietud se apoderó de ella. Justo antes de la hora del almuerzo, el gerente de la fábrica convocó a todos los trabajadores a una reunión de emergencia. Con el corazón en un puño, María se unió a sus compañeros en la sala de descanso, donde el gerente los esperaba con una expresión sombría. «Lamento informarles que debido a dificultades financieras, nos vemos obligados a reducir nuestra fuerza laboral», anunció el gerente sin rodeos. «A partir de hoy, algunos de ustedes serán despedidos. Les agradecemos su dedicación y trabajo duro, pero no tenemos otra opción en este momento». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, seguido de murmullos de incredulidad y preocupación. María sintió que su corazón se aceleraba y un nudo se formaba en su garganta. No podía perder su trabajo, no ahora. Ana dependía de ella, y sin un ingreso estable, no sabía cómo podrían salir adelante. El gerente comenzó a leer una lista de nombres, y uno por uno,
Los trabajadores fueron llamados a su oficina para recibir la noticia de su despido. María contuvo la respiración, rogando en silencio que su nombre no fuera mencionado. Sin embargo, cuando el gerente pronunció María Sánchez, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Con piernas temblorosas, María se dirigió a la oficina del gerente. Una vez dentro, el hombre le entregó un sobre con su liquidación y le informó que su despido era efectivo de inmediato. María trató de protestar, de explicar su situación como madre soltera, pero el gerente fue inflexible. La decisión había sido tomada y no había nada que pudiera hacer para cambiarla. Aturdida y con lágrimas en los ojos, María salió de la fábrica por última vez. Se sentía perdida y desesperada, sin saber a dónde ir o qué hacer. Caminó sin rumbo por las calles, con Ana en brazos, tratando de asimilar lo que había sucedido. Su mente daba vueltas, pensando en cómo pagaría el alquiler, cómo compraría pañales y leche para Ana, cómo sobrevivirían sin un ingreso. Finalmente, agotada tanto física como emocionalmente, María se sentó en un banco del parque cercano. Abrazó a Ana con fuerza, tratando de encontrar consuelo en la calidez de su pequeño cuerpo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se preguntaba qué había hecho para merecer tal infortunio. Había trabajado duro toda su vida. Había tratado de ser una buena madre, pero parecía que el destino se empeñaba en ponerle obstáculos en el camino. Mientras María se perdía en sus pensamientos sombríos, una mujer mayor se acercó a ella. La mujer llevaba un abrigo desgastado y un pañuelo en la cabeza, y sus ojos reflejaban una sabiduría adquirida a través de una vida de dificultades. «Disculpe, señorita», dijo la mujer con voz suave. «No pude evitar notar que parece estar pasando por un momento difícil. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?» María levantó la vista, sorprendida por la amabilidad de la desconocida. En un principio, dudó en compartir sus problemas con alguien a quien acababa de conocer, pero algo en la mirada compasiva de la mujer la hizo sentir segura. Con voz entrecortada, María le contó sobre su despido y su situación desesperada. La mujer escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. Cuando María terminó de hablar, la mujer le tomó las manos con delicadeza. «Querida, sé que las cosas parecen oscuras en este momento, pero no pierdas la fe», dijo la mujer con convicción. «La vida tiene una forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Mantén la cabeza en alto y sigue luchando por tu hija. Ella te necesita ahora más que nunca». Las palabras de la mujer tocaron el corazón de María. A pesar de su propio sufrimiento, pudo ver la verdad en lo que decía. Ana era su luz, su razón para seguir adelante, y no podía darse por vencida. Con renovada determinación, María le agradeció a la mujer por sus palabras de aliento y se despidió de ella. Mientras caminaba de regreso a casa, María comenzó a trazar un plan en su mente. Buscaría otro trabajo, cualquier cosa que le permitiera mantener a Ana. Recurriría a la asistencia social si era necesario y se aseguraría de que su hija nunca pasara hambre. Sería difícil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salir adelante. Al llegar a casa, María abrazó a Ana con fuerza, prometiéndole en silencio que haría todo lo posible para darle una vida mejor. Sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero también sabía que el amor que sentía por su hija le daría la fuerza para superar cualquier obstáculo. Con un suspiro, María se puso manos a la obra, buscó en los clasificados del periódico, marcó números de teléfono y llenó solicitudes de empleo. No se daría por vencida hasta encontrar una forma de proveer para su familia, porque, a pesar de todo, María era una luchadora, una madre dispuesta a hacer lo imposible por su hija. Habían pasado 2 semanas desde que María había sido despedida de la fábrica textil, y a pesar de sus incansables esfuerzos por encontrar un nuevo empleo, no había tenido éxito. Cada día salía temprano en la mañana con Ana en brazos, recorriendo las calles de la ciudad en busca de oportunidades laborales. Visitaba tiendas, restaurantes, oficinas y fábricas, presentando su solicitud de empleo y rogando por una oportunidad. Sin embargo, en todas partes recibía la misma respuesta. «Lo siento, no estamos contratando en este momento». María comenzaba a sentirse cada vez más desesperada. Sus ahorros se estaban agotando rápidamente y pronto no tendría dinero para pagar el alquiler o comprar comida para Ana. La pequeña apartamento que había sido su hogar durante los últimos meses
ahora parecía un lujo inalcanzable. María sabía que si no encontraba una fuente de ingresos pronto, terminarían en la calle. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, María se sentó en un banco para descansar y alimentar a Ana. Mientras la bebé succionaba ávidamente el biberón, María no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Se sentía completamente sola y desamparada, sin nadie a quien acudir en busca de ayuda. Había intentado contactar a antiguos compañeros de trabajo y conocidos, pero la mayoría estaban pasando por situaciones similares o simplemente no podían ayudarla. En medio de su llanto silencioso, María escuchó una voz suave que le hablaba. Levantó la vista y vio a una mujer de mediana edad sentada a su lado en el banco. La mujer tenía un rostro amable y ojos comprensivos, y le ofreció a María un pañuelo para secar sus lágrimas. «Disculpe que me entrometa, pero no pude evitar notar que parece estar pasando por un momento difícil», dijo la mujer con dulzura. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?». María dudó por un momento, pero la calidez en la voz de la mujer la hizo sentir segura. Con voz entrecortada, le contó sobre su situación: el despido, la búsqueda infructuosa de empleo y el temor a quedarse en la calle con su bebé. La mujer escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. «Querida, lamento mucho por lo que estás pasando», dijo la mujer cuando María terminó de hablar. «Sé que las cosas parecen oscuras en este momento, pero no pierdas la esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel». La mujer rebuscó en su bolso y sacó una tarjeta. Se la entregó a María y le dijo: «Conozco un lugar donde quizás puedan ayudarte. Es un albergue para mujeres y niños en situación de calle. Sé que no es una solución permanente, pero al menos tendrás un techo sobre tu cabeza y comida para tu hija mientras sigues buscando trabajo. Ve a esta dirección y pregunta por la hermana Marta. Dile que Teresa te envió». María tomó la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Nunca había imaginado que algún día necesitaría recurrir a un albergue, pero sabía que no tenía otra opción. Agradeció a la mujer, Teresa, por su amabilidad y se despidió de ella con un abrazo. Con renovada determinación, María se dirigió hacia la dirección indicada en la tarjeta. Caminó durante más de una hora, con Ana dormida en sus brazos, hasta llegar a un edificio de ladrillo rojo con un letrero que decía «Albergue de la Esperanza». Respiró hondo y tocó el timbre. Unos momentos después, una mujer de hábito negro abrió la puerta. Tenía un rostro severo pero amable, y sus ojos se suavizaron al ver a María con su bebé. «Buenas tardes, hermana», dijo María con voz tímida. «Me llamo María, y Teresa me envió aquí. Dijo que tal vez podrían ayudarme». La hermana Marta asintió con comprensión y le hizo un gesto a María para que entrara. «Por supuesto, querida. Aquí estamos para ayudar a quienes más lo necesitan. Pasa, te mostraré tu habitación y te explicaré cómo funciona todo aquí». María siguió a la hermana Marta por un pasillo largo y estrecho, pasando por varias puertas cerradas hasta llegar a una pequeña habitación con 2 camas individuales y un armario. Era un espacio modesto pero limpio, y María sintió una oleada de gratitud al saber que al menos tendrían un lugar donde dormir. La hermana Marta le explicó las reglas del albergue, los horarios de comida, los turnos para usar la cocina y el baño, y la importancia de mantener el orden y la limpieza. También le dijo a María que podía quedarse en el albergue por un máximo de 3 meses, tiempo durante el cual debería buscar activamente un empleo y una vivienda permanente. María asintió, agradecida por la oportunidad que se le presentaba. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salir adelante y darle una vida mejor a su hija. Los días en el albergue transcurrían en una rutina similar. Por las mañanas, María dejaba a Ana en la guardería del albergue y salía a buscar trabajo. Recorría las calles, visitando comercios y fábricas, llenando solicitudes y asistiendo a entrevistas. Por las tardes, regresaba al albergue para cuidar de Ana y ayudar en las tareas domésticas junto a las otras mujeres. A pesar de las dificultades, María encontró consuelo en la solidaridad de las otras mujeres del albergue. Todas ellas habían pasado por situaciones similares y comprendían el dolor y la lucha que María estaba enfrentando. Se apoyaban mutuamente, compartiendo historias, consejos y palabras de aliento. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas,
María comenzó a sentirse cada vez más desesperada. A pesar de sus esfuerzos, no lograba encontrar un empleo estable. Los trabajos temporales y mal pagados apenas le alcanzaban para cubrir los gastos básicos, y el plazo de 3 meses en el albergue se acercaba peligrosamente a su fin. Una tarde, mientras María caminaba por las calles con Ana en brazos, se encontró frente a un lujoso restaurante. A través de las ventanas podía ver a los comensales disfrutando de exquisitos platillos y bebidas, ajenos a la miseria que se vivía a solo unos metros de distancia. El estómago de María gruñó, recordándole que no había comido nada en todo el día. Ana comenzó a llorar, hambrienta y cansada. En un momento de desesperación, María tomó una decisión que nunca hubiera imaginado. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta del restaurante y entró. El aire acondicionado la golpeó, contrastando con el calor sofocante de la calle. Los comensales la miraron con sorpresa y desaprobación, notando su ropa desgastada y su aspecto cansado. María se acercó a una mesera que estaba cerca de la entrada y le preguntó con voz temblorosa: «Disculpe, señorita, me preguntaba si tal vez tendrían algunas sobras de comida que pudieran darme. Mi hija tiene hambre y yo...». La mesera la miró de arriba a abajo con desprecio. «Lo siento, pero no damos sobras a los mendigos. Este es un establecimiento respetable, no un comedor de beneficencia. Le sugiero que busque ayuda en otro lugar». Las palabras de la mesera golpearon a María como una bofetada. Sintió que sus mejillas ardían de vergüenza y humillación. Nunca se había sentido tan degradada en su vida. Con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta para salir del restaurante. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Un hombre elegantemente vestido entró al restaurante y presenció la escena. Se acercó a María y le puso una mano en el hombro con delicadeza. «Disculpe, señorita, no pude evitar escuchar lo que acaba de suceder. ¿Me permitiría invitarla a usted y a su hija a cenar conmigo?». María levantó la vista, sorprendida por la amabilidad del desconocido. El hombre tenía un rostro amable y ojos cálidos, y su sonrisa gentil la hizo sentir segura. A pesar de su orgullo herido, María sabía que no podía rechazar la oferta. Ana necesitaba comer, y ella también. Con un asentimiento tímido, María siguió al hombre hasta una mesa apartada en un rincón tranquilo del restaurante. El hombre se presentó como Pedro, el dueño del establecimiento. Pidió al camarero que les trajera una selección de los mejores platos del menú y se aseguró de que Ana tuviera un plato de comida suave y nutritiva. Mientras comían, Pedro escuchó atentamente la historia de María. Se conmovió al conocer las dificultades que había enfrentado y la valentía con la que luchaba por salir adelante. Le ofreció palabras de aliento y le aseguró que todo mejoraría con el tiempo. Al finalizar la cena, Pedro le entregó a María una tarjeta con su número de teléfono. «María, quiero que sepas que no estás sola. Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a ti y a tu hija». María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Agradeció a Pedro por su generosidad y se despidió de él con un abrazo sincero. Después de aquella cena inesperada con Pedro, María regresó al albergue con el corazón un poco más ligero. La generosidad y la amabilidad de aquel desconocido le habían recordado que aún existían personas buenas en el mundo, dispuestas a tender una mano a quienes más lo necesitaban. A la mañana siguiente, María se despertó temprano y se preparó para enfrentar un nuevo día. Dejó a Ana en la guardería del albergue y salió a buscar trabajo, como lo hacía cada mañana. Sin embargo, esta vez, sentía una renovada determinación y esperanza. Mientras caminaba por las calles, María pensaba en las palabras de aliento que Pedro le había ofrecido. Recordaba la calidez de su sonrisa y la sinceridad en sus ojos cuando le dijo que no estaba sola. Esos pequeños gestos de amabilidad le daban fuerzas para seguir adelante, a pesar de las dificultades. De repente, María se detuvo frente a un pequeño café. En la ventana había un cartel que decía: «Se busca mesera, experiencia no necesaria». El corazón de María dio un vuelco. Era la primera oportunidad real de trabajo que había encontrado en semanas. Con manos temblorosas, María entró al café y se acercó al mostrador. Una mujer de mediana edad, con un delantal manchado de harina, la recibió con una sonrisa cansada. «Buenos días, querida. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó la mujer.
Buenos días, señora. Vi el cartel en la ventana y me preguntaba si todavía están buscando una mesera. Respondió María, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. La mujer la miró de arriba a abajo, notando su ropa desgastada y su aspecto cansado. Así es. Todavía estamos buscando. ¿Tienes experiencia en el servicio? María negó con la cabeza. No, señora, pero aprendo rápido y estoy dispuesta a trabajar duro. Realmente necesito este trabajo. La mujer pareció dudar por un momento, pero algo en la determinación de María la conmovió. Está bien, querida, te daré una oportunidad. ¿Puedes empezar mañana temprano? Los ojos de María se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. Sí, señora. Muchísimas gracias. No la decepcionaré. La mujer le dio a María un delantal y le indicó que se presentara al día siguiente a las 6 de la mañana para comenzar su entrenamiento. María salió del café con una sonrisa en el rostro y una nueva esperanza en el corazón. Esa noche, mientras acostaba a Ana en su cuna improvisada en el albergue, María le contó sobre su nuevo trabajo. ¿Sabes, mi amor? Mamá consiguió un trabajo hoy. Las cosas van a mejorar para nosotras, ya lo verás. Saldremos adelante, juntas. Ana gorjeó y sonrió, como si entendiera las palabras de su madre. María la besó en la frente y se acostó en su propia cama, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía dormir tranquila. A la mañana siguiente, María se presentó puntualmente en el café. La dueña, que se presentó como doña Clara, le enseñó los conceptos básicos del trabajo: cómo tomar los pedidos, cómo servir las mesas y cómo manejar la caja registradora. María aprendió rápidamente y se esforzó por hacer su mejor trabajo. A pesar de su falta de experiencia, su actitud positiva y su dedicación no pasaron desapercibidas para doña Clara y los clientes habituales del café. Poco a poco, María se fue ganando el cariño y el respeto de sus compañeros de trabajo y de los clientes. Su sonrisa amable y su servicio atento hacían que la gente se sintiera bienvenida y apreciada. Un día, mientras María estaba atendiendo una mesa, escuchó una voz familiar que la llamaba por su nombre. Se dio la vuelta y vio a Pedro, el dueño del restaurante que la había ayudado, sentado en una mesa junto a la ventana. «María, qué alegría verte aquí. No sabía que trabajabas en este café», dijo Pedro con una sonrisa cálida. María se acercó a su mesa, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud. «Hola, Pedro. Sí, comencé a trabajar aquí hace poco. Gracias a Dios conseguí este empleo». Pedro la miró con aprobación. «Me alegra mucho escuchar eso, María. Sabía que encontrarías la manera de salir adelante. Eres una mujer fuerte y valiente». Las palabras de Pedro hicieron que María se sonrojara. No estaba acostumbrada a recibir elogios, y mucho menos de alguien como él. «Gracias, Pedro. No sabes cuánto significó para mí tu ayuda aquel día en el restaurante. Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo María con sinceridad. Pedro le restó importancia con un gesto de la mano. «No tienes nada que agradecer, María. Hice lo que cualquier persona decente hubiera hecho. Ahora, cuéntame, ¿cómo te va en este trabajo? ¿Y cómo está tu hija?». María le contó sobre su nueva rutina, sobre cómo poco a poco iba aprendiendo los secretos del oficio y sobre cómo Ana estaba creciendo sana y feliz en la guardería del albergue. Pedro la escuchó con atención, haciendo preguntas y ofreciendo palabras de aliento. A partir de ese día, Pedro se convirtió en un cliente habitual del café. Siempre pedía que María lo atendiera y aprovechaba cada oportunidad para conversar con ella y conocer más sobre su vida. María comenzó a sentir una cálida amistad hacia Pedro. Era un hombre amable, generoso y con un gran corazón. A pesar de su evidente riqueza y posición social, nunca la trató con condescendencia o superioridad. Con el paso de las semanas, María se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Pedro iban más allá de la simple amistad. Cada vez que lo veía entrar al café, su corazón se aceleraba y una sonrisa involuntaria se dibujaba en su rostro. Pero María sabía que no podía permitirse tener ese tipo de sentimientos. Ella era una madre soltera, sin hogar y con un pasado difícil. Pedro, en cambio, era un hombre exitoso, dueño de un restaurante lujoso y con un futuro brillante por delante. No había lugar para ella en su vida, más allá de una simple amistad. Un día, mientras María estaba en su descanso, Pedro se acercó a ella con una propuesta inesperada. «María,
he estado pensando en algo. Sé que has estado viviendo en el albergue con tu hija y sé lo difícil que debe ser para ti. Me gustaría ofrecerte un lugar donde quedarte, un apartamento pequeño que tengo disponible. No tendrías que pagar alquiler, solo los gastos básicos. María se quedó sin palabras. La generosidad de Pedro la abrumaba, pero al mismo tiempo sabía que no podía aceptar su oferta. Pedro, yo no sé qué decir. Es un gesto muy amable de tu parte, pero no puedo aceptarlo. No quiero ser una carga para ti. Pedro la miró con ternura. María, tú nunca serías una carga para mí. Eres una mujer increíble, valiente y trabajadora. Mereces tener un hogar digno para ti y para tu hija. Por favor, acepta mi oferta. Hazlo por Ana. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de María. Sabía que Pedro tenía razón. Ana merecía un hogar estable, un lugar donde pudiera crecer y desarrollarse en un ambiente seguro y amoroso. Con un nudo en la garganta, María asintió. Está bien, Pedro. Acepto tu oferta. No sé cómo podré pagarte todo lo que has hecho por nosotras. Pedro la abrazó con ternura. No tienes nada que pagar, María. Lo hago porque quiero verte feliz, porque quiero que tú y Ana tengan la vida que merecen. Esa misma tarde, Pedro llevó a María y a Ana a conocer su nuevo hogar. Era un apartamento pequeño pero acogedor, con una habitación, una sala comedor, una cocina y un baño. Estaba amueblado con lo básico, pero para María era el paraíso. Ana gateó felizmente por el suelo, explorando su nuevo entorno con curiosidad. María la observó con lágrimas en los ojos, sintiendo que por fin había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Pedro se despidió de ellas con un beso en la mejilla de María y una caricia en la cabeza de Ana. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme. Estaré siempre para ti y para Ana. María le agradeció una vez más, sin encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. Sabía que Pedro había sido el ángel que había llegado a su vida en el momento más oscuro para brindarle la esperanza y el apoyo que tanto necesitaba. Con renovada determinación, María se propuso salir adelante y construir una vida mejor para ella y para su hija. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora tenía un hogar, un trabajo y un amigo incondicional en Pedro. Cada día, María se esforzaba por ser la mejor madre y trabajadora posible. En el café, se ganó el cariño y el respeto de todos, incluyendo a doña Clara, quien comenzó a verla como a una hija. María y Ana se adaptaron rápidamente a su nueva vida. El apartamento se llenó de risas, juegos y el amor incondicional que existía entre madre e hija. María se aseguraba de que Ana tuviera todo lo que necesitaba, desde ropa y juguetes hasta atención médica y educación. Pedro se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Las visitaba con frecuencia, llevándoles regalos y pasando tiempo con Ana. María sentía que su corazón se llenaba de un sentimiento cálido cada vez que lo veía interactuar con su hija. Poco a poco, María comenzó a permitirse soñar con un futuro mejor. Un futuro en el que pudiera darle a Ana la estabilidad y el amor que ella nunca tuvo. Un futuro en el que quizás, solo quizás, pudiera encontrar el amor y la felicidad al lado de un hombre bueno como Pedro. Pero María sabía que no podía precipitarse. Tenía que ir paso a paso, enfocándose en su presente y en las bendiciones que la vida le había dado. Tenía un trabajo, un hogar y el amor de su hija. Y por ahora, eso era más que suficiente. Con el paso de los meses, María y Ana se convirtieron en una parte fundamental de la vida de Pedro. Él las incluía en sus planes y en sus sueños, compartiendo con ellas su mundo y su corazón. Un día, mientras estaban en el parque, Pedro se arrodilló frente a María y le tomó las manos. María, sé que nuestras vidas han sido muy diferentes. Sé que vienes de un lugar de dolor y lucha, mientras que yo he tenido privilegios y oportunidades. Pero quiero que sepas que nada de eso importa para mí. Te amo por quien eres, por tu fuerza, tu valentía y tu corazón. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Ana, si me aceptas. María sintió que su corazón se detenía. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras asentía, incapaz de hablar. Sabía que el amor de Pedro era sincero y puro, y que juntos podrían construir un futuro lleno de felicidad y esperanza. Se besaron bajo la luz del sol, mientras Ana aplaudía y reía, ajena a la importancia del momento pero sintiendo la felicidad de sus seres queridos. A partir de ese día,
María, Ana y Pedro se convirtieron en una familia unida por el amor, la comprensión y la superación de las adversidades. María nunca olvidó su pasado ni los desafíos que tuvo que enfrentar. Pero ahora, mirando a su hija y al hombre que amaba, sabía que todo había valido la pena. Había encontrado su lugar en el mundo y había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz de esperanza. La vida de María había dado un giro completo desde que conoció a Pedro. El amor y la estabilidad que él le brindaba a ella y a su hija Ana eran más de lo que alguna vez había soñado. Vivían juntos en el apartamento que Pedro les había ofrecido y poco a poco construían una vida en común. María seguía trabajando en el café de Doña Clara, donde se había convertido en una empleada indispensable. Su dedicación y amabilidad la hacían querida por todos los clientes y compañeros de trabajo. Cada día, María se esforzaba por ser la mejor versión de sí misma, tanto en su trabajo como en su papel de madre y pareja. Pedro, por su parte, era un hombre dedicado y amoroso. Siempre encontraba tiempo para estar con María y Ana, a pesar de sus múltiples responsabilidades como dueño de un restaurante exitoso. Les daba todo lo que necesitaban, no solo en lo material, sino también en lo emocional. Ana crecía feliz y saludable, rodeada del amor de su madre y de Pedro, a quien había comenzado a ver como una figura paterna. La niña era la luz de sus vidas, y ambos se desvivían por darle todo lo que necesitaba para ser feliz. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad que vivían, María no podía evitar sentir una sombra de preocupación en su corazón. A veces, cuando miraba a Pedro, se preguntaba si realmente merecía todo lo que él le daba. Ella venía de un mundo tan diferente al suyo, con un pasado lleno de dificultades y carencias. ¿Y si un día Pedro se daba cuenta de que ella no estaba a su altura? ¿Y si decidía que no valía la pena estar con alguien como ella? Estos pensamientos la atormentaban en sus momentos de soledad, cuando Pedro estaba trabajando en el restaurante y Ana dormía plácidamente en su cuna. María trataba de acallar esas voces en su mente, recordándose a sí misma que Pedro la amaba por quien era, no por lo que tenía o de dónde venía, pero a veces la inseguridad era más fuerte que la razón. Un día, mientras María estaba en su turno en el café, recibió una visita inesperada. Una mujer elegante y sofisticada entró al local, con un porte que denotaba riqueza y poder. María la atendió con su amabilidad habitual, sin saber quién era aquella mujer. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó María con una sonrisa. La mujer la miró de arriba a abajo, con una expresión de desdén en su rostro. «Así que tú eres la famosa María, la mujer que ha engatusado a mi hijo Pedro». María se quedó paralizada. ¿La madre de Pedro? ¿Qué hacía ella allí? Un escalofrío recorrió su espalda, presintiendo que aquella visita no traería nada bueno. «Señora, yo no sé de qué está hablando. Pedro y yo nos amamos y...» «Amor», se burló la mujer. «¿Crees que alguien como tú puede ofrecerle amor a mi hijo? Tú no eres más que una oportunista, una mujer sin clase que busca aprovecharse de la generosidad de Pedro». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de María. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se esforzó por mantener la compostura. No podía derrumbarse allí, frente a todos los clientes del café. «Señora, con todo respeto, usted no me conoce. Yo amo a Pedro con todo mi corazón y jamás me aprovecharía de él. Él me ha dado mucho, es cierto, pero yo también le he entregado todo de mí». La madre de Pedro soltó una risa despectiva. «¿Todo de ti? ¿Y qué es lo que tienes para ofrecer, además de una hija bastarda y un pasado miserable? Pedro es un hombre de éxito, con un futuro brillante por delante. No necesita a alguien como tú arrastrándolo hacia abajo». María sintió que le faltaba el aire. Las palabras de aquella mujer eran como veneno, reavivando todas las inseguridades que había tratado de enterrar en lo más profundo de su ser. Yo, balbuceó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para defenderse. «Escúchame bien, María», dijo la mujer acercándose a ella y hablando en voz baja para que nadie más pudiera escuchar. «Aléjate de mi hijo, él merece algo mejor que tú. Si realmente lo amas, como dices, déjalo ir. Déjalo encontrar a alguien de su nivel, alguien que pueda darle lo que tú nunca podrás». Con esas últimas palabras, la madre de Pedro se dio la vuelta y salió del café,
dejando a María temblando y con el corazón roto. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, y María tuvo que correr al baño para que nadie la viera llorar. En la soledad del baño, María se derrumbó. Los sollozos sacudían su cuerpo mientras las palabras de la madre de Pedro resonaban en su mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ella no era suficiente para Pedro? ¿Y si su amor era un error que solo le traería sufrimiento a él y a Ana? María pasó el resto de su turno en un estado de aturdimiento, tratando de ocultar su angustia detrás de una sonrisa forzada. Cuando finalmente llegó a casa, se encontró con Pedro, que la recibió con un beso y un abrazo. «Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó él, sin notar la tristeza en los ojos de María. Ella dudó por un momento, debatiéndose entre contarle sobre la visita de su madre o guardarse ese dolor para sí misma. Finalmente, decidió que no podía ocultarle algo tan importante al hombre que amaba. «Pedro, tengo que decirte algo», comenzó con la voz temblorosa. Hoy tu madre fue al café. Ella me dijo cosas horribles, cosas que me hicieron dudar de nuestro amor». Pedro frunció el ceño, sintiendo la angustia de María. La abrazó con fuerza, tratando de transmitirle todo su amor y su apoyo. «María, mi amor, no dejes que las palabras de mi madre te afecten. Ella no te conoce, no sabe nada de nuestro amor. Yo te amo por quien eres, por tu fortaleza, tu bondad y tu corazón. Nada de lo que diga mi madre cambiará eso». María se aferró a Pedro dejando que sus palabras la reconfortaran. Quería creerle, quería confiar en que su amor era más fuerte que cualquier prejuicio o diferencia social, pero en el fondo de su corazón, la semilla de la duda había sido plantada y no sería fácil arrancarla. Los días siguientes fueron difíciles para María. A pesar del apoyo y el amor de Pedro, no podía sacudirse la sensación de que no era suficiente para él. Comenzó a cuestionarse cada gesto, cada palabra, buscando señales de que Pedro se estuviera cansando de ella. Pedro, por su parte, notaba el cambio en María. La veía distante, preocupada, y no sabía cómo ayudarla. Trataba de demostrarle su amor de todas las formas posibles, pero parecía que nada lograba disipar la nube de tristeza que la envolvía. Un día, mientras Pedro estaba en el restaurante, recibió una visita inesperada de su madre. La mujer entró a su oficina sin anunciarse, con una expresión de determinación en su rostro. «Pedro, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Es sobre esa mujer, María». Pedro suspiró, sabiendo que no sería una conversación fácil. «Madre, por favor, no empieces. María es la mujer que amo y nada de lo que digas cambiará eso». «Es que no lo ves, hijo mío», insistió su madre. «Esa mujer no es adecuada para ti. Viene de un mundo diferente, tiene un pasado cuestionable. ¿Qué futuro puedes tener con alguien así?». Pedro sintió que la ira crecía en su interior. No podía creer que su propia madre fuera capaz de juzgar a María de esa manera, sin siquiera conocerla. «Madre, basta. No te permito que hables así de María. Ella es una mujer increíble, que ha luchado contra viento y marea para salir adelante. Su pasado no la define, y yo la amo por quien es ahora, por la persona en la que se ha convertido». La madre de Pedro negó con la cabeza, obstinada. «Estás cegado por el amor, hijo. No puedes ver la realidad. Esa mujer nunca podrá darte lo que necesitas. Nunca podrá encajar en nuestro mundo». «¿Nuestro mundo?», repitió Pedro incrédulo. «¿Te refieres a un mundo de apariencias y prejuicios? ¿Un mundo en el que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria o su apellido?». «Pues déjame decirte algo, madre. Ese no es mi mundo. Mi mundo es el que construyo junto a María y Ana, basado en el amor, el respeto y la igualdad». La madre de Pedro se quedó en silencio, sorprendida por la vehemencia de su hijo. Nunca lo había visto defender algo con tanta pasión, con tanta convicción. «Pedro, yo solo quiero lo mejor para ti», dijo finalmente con un tono más suave. «Lo mejor para mí es María», respondió Pedro sin dudar. «Ella me hace feliz, madre. Me hace querer ser un mejor hombre, un mejor compañero y un mejor padre para Ana. Si no puedes aceptar eso, entonces quizás sea hora de que reconsideres tus prioridades». La mujer miró a su hijo por un largo momento, como si lo viera por primera vez. Finalmente suspiró y asintió lentamente. «Está bien, Pedro. Si es lo que realmente quieres, trataré de conocer mejor a María. Trataré de entender lo que ves en ella.
Pedro sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, madre, es todo lo que te pido. Date la oportunidad de conocerla, de ver más allá de los prejuicios. Estoy seguro de que te darás cuenta de lo especial que es. Madre e hijo se abrazaron, sellando una tregua en su relación. Pedro sabía que no sería fácil para su madre aceptar a María, pero al menos había dado el primer paso. Esa noche, cuando Pedro llegó a casa, encontró a María acostando a Ana en su cuna. Se acercó a ella por detrás y la abrazó, besando su cuello suavemente. «Mi amor, tengo algo que contarte», susurró. «Hoy hablé con mi madre. Le dejé claro que tú eres la mujer que amo y que nada cambiará eso. Ella ha prometido tratar de conocerte mejor, de dejar atrás sus prejuicios». María se dio la vuelta, mirando a Pedro con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad? ¿Crees que podrá aceptarme algún día?» «Estoy seguro de que lo hará», respondió Pedro con convicción, «porque cuando te conozca de verdad, cuando vea la maravillosa mujer que eres, no tendrá más remedio que amarte tanto como yo lo hago». Se besaron con ternura, sellando una promesa de amor y de lucha. Sabían que el camino no sería fácil, que habría obstáculos y prejuicios que superar. Pero mientras se tuvieran el uno al otro, mientras su amor fuera su fuerza, nada podría detenerlos. Y así, con la esperanza renovada, María y Pedro se prepararon para enfrentar el futuro. Un futuro en el que lucharían por su amor, por su familia y por la vida que soñaban construir juntos. Un futuro en el que paso a paso irían derribando los muros de la desigualdad y la intolerancia para crear un mundo mejor para ellos y para Ana. Porque el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de pasados oscuros. El amor verdadero es la luz que ilumina el camino, la fuerza que mueve montañas y la magia que transforma vidas. Y María y Pedro estaban dispuestos a abrazar ese amor con todas sus fuerzas, a luchar por él hasta el final. Con un último beso, se entregaron al sueño, abrazados en la calidez de su lecho. Y mientras la noche cubría la ciudad con su manto de estrellas, sus corazones latían al unísono, en una sinfonía de amor y esperanza que nada ni nadie podría acallar. Los días siguientes a la conversación entre Pedro y su madre estuvieron llenos de incertidumbre para María. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Pedro, no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que pensaba en enfrentar a la mujer que había sido tan cruel con ella. Sin embargo, María sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Si quería construir un futuro sólido con Pedro y Ana, tenía que enfrentar los desafíos que se le presentaran, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. Una tarde, mientras María estaba en el café atendiendo a los clientes, recibió una llamada inesperada de Pedro. «Mi amor, mi madre quiere invitarnos a cenar esta noche en su casa. Dice que quiere conocerte mejor y disculparse por su comportamiento anterior». María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Una cena con la madre de Pedro? ¿Estaba preparada para eso? 1000 pensamientos corrían por su mente, pero se obligó a respirar hondo y a pensar con claridad. «Está bien, Pedro. Iré contigo. Quiero que tu madre vea que nuestro amor es real y que nada podrá separarnos». Pedro sonrió al otro lado de la línea, orgulloso de la fortaleza de su mujer. «Pasaré por ti a las 7, mi amor. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». María colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío por un momento, tratando de calmar los nervios que la invadían. Sabía que no sería una noche fácil, pero estaba decidida a demostrarle a la madre de Pedro que su amor era verdadero y que nada podría destruirlo. Cuando llegó la hora de la cena, María se arregló con esmero. Eligió un vestido sencillo pero elegante y recogió su cabello en un moño suave. Quería dar una buena impresión, pero sobre todo, quería sentirse segura de sí misma. Pedro llegó puntual a recogerla y juntos se dirigieron a la casa de su madre. Durante el trayecto, Pedro tomó la mano de María y la apretó con cariño, transmitiéndole todo su apoyo y su amor. Al llegar a la mansión, fueron recibidos por el mayordomo, quien los guió hasta el comedor principal. Allí la madre de Pedro los esperaba, sentada en la cabecera de la mesa con una expresión indescifrable en el rostro. «Buenas noches, madre», saludó Pedro, adelantándose para besar a la mujer en la mejilla. «Te presento a María, la mujer que amo y con quien quiero compartir mi vida». María dio un paso adelante, tratando de controlar el temblor de sus manos.
Es un placer conocerla formalmente, señora. Pedro me ha hablado mucho de usted. La madre de Pedro la miró de arriba abajo como evaluándola. Finalmente, esbozó una sonrisa tensa y le indicó que tomara asiento. La cena transcurrió en un ambiente incómodo, con conversaciones forzadas y silencios prolongados. María hacía su mejor esfuerzo por ser amable y educada, pero podía sentir la mirada escrutadora de la madre de Pedro sobre ella en todo momento. En un momento dado, la mujer se dirigió a María directamente. «Y dime, María, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus planes para el futuro?» María respiró hondo antes de responder. «Actualmente trabajo en un café, señora, pero mi sueño es algún día poder abrir mi propio negocio, tal vez una pastelería. Quiero darle a mi hija un futuro mejor y ser un ejemplo para ella». La madre de Pedro arqueó una ceja. «¿Una pastelería? ¿Y crees que eso es suficiente para proporcionarle a tu hija el estilo de vida que merece?» Pedro intervino, molesto por el tono condescendiente de su madre. «Madre, por favor, los sueños de María son válidos y yo la apoyaré en todo lo que decida hacer. Juntos podemos construir el futuro que queremos para nuestra familia». La mujer apretó los labios, pero no dijo nada más. El resto de la cena transcurrió en una tensa calma hasta que llegó la hora del postre. Mientras el mayordomo servía el pastel, la madre de Pedro se dirigió nuevamente a María. «Sabes, María, he estado pensando en lo que me dijiste sobre tus sueños y creo que tal vez pueda ayudarte a hacerlos realidad». María la miró sorprendida, sin saber qué esperar. La mujer continuó hablando. «Tengo algunos contactos en el mundo de los negocios. Si quisieras, podría invertir en tu proyecto de pastelería. Claro está, con algunas condiciones». Pedro frunció el ceño, sospechando de las intenciones de su madre. «¿Qué clase de condiciones, madre?» La mujer sonrió con astucia. «Oh, nada demasiado complicado. Simplemente que María firme un acuerdo prenupcial antes de casarse contigo, para proteger nuestro patrimonio familiar, por supuesto». María sintió que su corazón se detenía. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Acaso la madre de Pedro creía que ella estaba interesada en su dinero? La indignación y el dolor se mezclaron en su pecho y tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar allí mismo. Pedro, por su parte, estaba furioso. Se puso de pie bruscamente, enfrentando a su madre con la mirada encendida. «¿Cómo te atreves, madre? ¿Cómo puedes insinuar que María está conmigo por tu dinero? Ella me ama por quien soy, no por lo que tengo. Y yo la amo a ella de la misma manera». La madre de Pedro también se levantó, con el rostro tenso. «Solo estoy tratando de protegerte, hijo. No puedes ser tan ingenuo como para creer que esta mujer te ama de verdad. Ella viene de un mundo completamente diferente al nuestro». María no pudo soportarlo más. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se puso de pie y miró a la madre de Pedro directamente a los ojos. «Señora, con todo respeto, usted no tiene idea de lo que es el amor verdadero. Yo amo a su hijo con cada fibra de mi ser, y no por su dinero o su posición social, sino por el hombre maravilloso que es. Y si usted no puede ver eso, entonces es su problema, no el nuestro». Sin decir una palabra más, María salió corriendo del comedor, seguida de cerca por Pedro. La madre de Pedro se quedó sola en la mesa, con una expresión de estupor en el rostro. Afuera, en el jardín, Pedro alcanzó a María y la estrechó entre sus brazos. Ella sollozaba desconsoladamente, mientras él le acariciaba el cabello y le susurraba palabras de amor al oído. «Lo siento tanto, mi amor. Mi madre no tenía derecho a tratarte así, pero quiero que sepas que nada de lo que ella diga cambiará lo que siento por ti. Tú eres mi vida entera, y lucharé contra todo y todos para defender nuestro amor». María se aferró a Pedro, encontrando consuelo en su abrazo. Sabía que él tenía razón, que su amor era más fuerte que cualquier prejuicio o barrera social, pero también sabía que el camino por delante no sería fácil. Con el corazón todavía agitado, María y Pedro regresaron a casa. Ana dormía plácidamente en su cuna, ajena a los dramas de los adultos. Mirándola, María supo que tenía que ser fuerte por ella y por la familia que estaban construyendo.